Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión ordinaria de este día viernes 30 de agosto del 2019. Solicito al secretario tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todas, a todos. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente municipal. Raquel Mota Rodríguez, síndico municipal. Regidores: María del Carmen Ábalos Delgado, Carlos Barrón Mallorquín, Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Sarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos. El regidor Germán Enrique Macedo mandó justificante, se encuentra con un problema de salud. Brenda Samantha Navarro Lanís, Marcos Ortega Ruiz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen Reyes Ramos, Asael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos, Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdés Martínez, José Antonio Valenzuela Betancur de igual manera mandó su justificación a su inasistencia. Te informo, presidente, que se encuentra la mayoría del honorable cabildo. En virtud de encontrarse la mayoría de los miembros del ayuntamiento, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanen. Solicito al secretario dar lectura al contenido del orden del día. Atiendo su encargo, señor presidente. Me permito dar a conocer al honorable cabildo el contenido del orden del día. 1. Pase de lista e instalación de la sesión. 2. Presentación para su consideración, aprobación en su caso, de la solicitud para autorizar a suscribir la nueva propuesta de convenio entre el CIAPA Tepic y la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Jalisco, para el pago del adeudo generado de enero a septiembre de 2017 y de abril 2018 a la fecha. 3. Presentación para su consideración, aprobación en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo que resuelve la solicitud de jubilación de 19 trabajadores del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepic. 4. Presentación para su consideración y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud para autorizar la consulta pública del Plan Parcial de Urbanización del Parque Agroindustrial Frutso. 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente y honorable cabildo. Someto a la consideración de esta honorable asamblea el contenido de la orden del día. Si no hay alguna propuesta o alguna intervención, no hay asuntos generales. Sí. Entonces, lo someto a consideración para su votación. Quien esté a favor, manifiéstelo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien se abstenga, le informo. Te informo, presidente, que el contenido del orden del día ha sido aprobado por unanimidad por el honorable cabildo. Para dar continuidad al primer punto del orden del día, se comunica que una vez que ya se ha realizado el pase de asistencia y declarado la asistencia de quórum legal, se procede a continuar con el segundo punto, que es la lectura, y solicito al secretario dar lectura a la solicitud para autorizar a suscribir la nueva propuesta de convenio entre el CIAPA Tepic y la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos División Jalisco, para el pago del adeudo generado de enero a septiembre de 2017 y de abril 2018 a la fecha. Atiendo tu encargo, señor presidente.
me permito pedirte autorización a ti, al honorable Cabildo, para que el director de administración explique cuáles son las nuevas condiciones del convenio, cuáles son las cláusulas que se integran, cuáles retiran, para que le pudiéramos entender un poco más. Y si ustedes gustan, al final le doy lectura de todos modos al convenio, con todo gusto. Buenas tardes a todos. Pues miren, hemos estado en las negociaciones con CFE. Parte de estas negociaciones pues fue nosotros hacer el cumplimiento primero del primer pago correspondiente al mes de agosto con respecto a 4 millones de pesos, independientemente de que todavía no se pudiera formalizar el documento que está en cuestión, ¿verdad? Ahí teníamos en la cuestión de la cláusula quinta, había la situación de que estaban ellos poniendo como condición para la firma del convenio el hecho de que determinados funcionarios del ayuntamiento firmaran pagarés, lo que venía a ser que una deuda institucional pues pasara en un momento dado a una deuda personal, ¿verdad? Entonces, eso lo estuvimos viendo, la gente de CFE, entre comillas, se dio al punto. Se vio que fue una cuestión que en un caso dado de incumplimiento de uno o más de los pagos, pasara a ser un documento que se llevara por el lado mercantil o por la vía mercantil, como debiera de ser. Entonces, bueno, en eso, todo lo digo entre comillas, ¿no? O sea, en eso se dieron. Otro punto del clausulado, que también tuvo observaciones en semanas pasadas aquí en Cabildo, fue el hecho de que lo que decían ellos es que si nosotros cumplíamos con los pagos del convenio, entonces podríamos tener cierta tolerancia, una tolerancia para el pago de la facturación corriente. Entonces, esa es la cláusula octava, y en esa cláusula ellos no la quieren quitar, argumentando que aunque la quitaran, el momento en el contrato que tiene CIAPA con CFE, en el contrato ahí se estipula que se tiene que pagar la cuestión, la facturación corriente. Hasta ahí vamos caminando bien hasta hace unos días. Pasamos a la cláusula décima, que el punto era, y fue lo que nos tuvo atorados, y sobre todo por la cuestión del jurídico de CFE allá en México, que es el asunto de que en caso de incumplimiento del pago por parte de CIAPA y en un momento dado también del aval, entonces también al ayuntamiento se le pudiera cortar el suministro de energía. En eso estaba, y es una cuestión que todavía no se resuelve por parte del jurídico de ellos. Entonces, lo que se comentó con el presidente es ver la posibilidad de que se pudiera aprobar este convenio sin esa cláusula décima, posiblemente, si lo consideraran así, también quitar la octava, y bueno, si les parecen los términos que tiene ahora la cláusula quinta, como ya no se habla de los pagarés. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado también sí es importante comentar que si bien, incluso en las reuniones donde estuvimos presentes en la ciudad de Guadalajara, donde se hablaba de que comprendían que no pudiéramos pagar esa facturación corriente, que de alguna manera lo entendían, ¿no? Ahora parece que no están muy de acuerdo en eso, ¿no? Quieren hacer la cuestión de la exigencia, aparte de los pagos que se hagan por el convenio de esta situación. Sucede una cosa en particular. El encargado de ver todo esto, por parte del CFE allí en Guadalajara, en la zona occidente, está ahorita de vacaciones. Entonces están esperando que esta persona regrese para ver si resuelve eso o no, ¿verdad? Entonces la propuesta de nosotros es que se pudiera ver la cuestión del convenio, quitando esa cláusula que decíamos, la cláusula décima, y si les parece, conforme queda la cláusula quinta, bueno, poderlo someter, que esto fue lo que pudiera aprobar el Cabildo, ¿verdad? A reserva, bueno, de que si ellos lo revisan, si no estuvieran de acuerdo, pero aparte si se mantuvieran en la postura que manifestaron hace unos días de exigirnos también el pago de la facturación corriente, bueno, pues ya sería una decisión del Cabildo de poderlo llevar a cabo o no, ¿verdad?
No sé si tengan alguna pregunta en particular. Pongo a su consideración a las señoras y señores regidores, a la síndica municipal, si tienen alguna pregunta acerca de este tema o alguna consideración. El regidor Carlos Barrón. En la sesión anterior, yo entendí que dábamos el aval solidario amplio para que negociaran. El problema era no es lo del aval, el problema era que cómo se iba a cubrir ese adeudo. Y ahí se estableció un compromiso de que en 15 días nos iban a explicar cuál era la estrategia. Y el asunto es que, pues de hecho, la compañera síndico tuvo que hacer el requerimiento por escrito porque se hace caso omiso a los acuerdos que tenemos en el Cabildo. Entonces, hasta que hace el requerimiento por escrito, le dan una respuesta, mandan la información, pero mandan la información que ellos quieren. No nos dan respuesta a lo que le estamos pidiendo. O sea, ¿cómo se va a pagar? ¿Cuánto va a pagar CIAPA? ¿Dónde va a ahorrar? ¿De dónde va a sacar? ¿Qué estrategia va a seguir? Se le preguntó al director en la sesión anterior y él dio un informe. O sea, no contestó lo que se le preguntaba. Entonces, pues yo aquí pues realmente digo, ¿cuál es el papel que estamos jugando? Porque el monto es enorme. Y luego en la información que nos llega, la nueva, no son 177, acá ahora dice que son 194 millones. Y la ley de disciplina financiera nos dice que debe ser no un día antes de que terminemos, sino 3 meses antes. Y luego, todavía en el contrato, pues hay detallitos que dice uno, bueno, aquí están jugando. En un lado eres maestro, en otro eres doctor, en uno es ciudadano, en otro es licenciado. Lo mismo ocurre con el tesorero, o sea, digo, bueno, son instrumentos legales y a mí me ocurre que, por ejemplo, en mi acta de matrimonio dice que soy hijo de Gilberto Barrón L. Y en mi acta de nacimiento dice que soy hijo de Gilberto Barrón y me dicen, tú no estás casado. Dije, mira qué a gusto. Pero el asunto, pues, que hay detalles tan pequeños que lo reiteran y luego que hacen caso omiso. Entonces digo yo, ¿cuál es nuestro papel como regidores? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo lo que he visto por los medios nada más es que se suspende en las horas pico el servicio del agua, sí, pero ¿cuánto significa eso? O sea, ¿qué ahorro se va a tener de lo que nos mandan? Dice, nos mandan, por ejemplo, un comparativo de trimestres del segundo trimestre, y luego nos mandan otro cuadro, el trimestre llega hasta junio, nos mandan otro cuadro, julio. Entonces no podemos comparar. Estás mandando lo que tú quieres. De servicios personales son 7.8 millones. Servicios generales, que sospecho que va la energía eléctrica, que acá no lo dice, son 8.5 millones. Más los 4 millones que se deben, eso da 20.3 millones. Y lo que ellos reportan son 14.8 millones de ingresos. Entonces, en ese mes sabemos que el comportamiento de los ingresos no es igual en todos los meses, pero esa información no la tenemos. Me dice el director, me dice por WhatsApp, ahí está lo de la Auditoría Superior. Lo de la Auditoría Superior no es para ver este convenio. La Auditoría Superior busca otras cuestiones, analiza otras cuestiones, no está viendo la capacidad de pago.
Entonces, pues yo realmente siento que hay mucha irresponsabilidad en este asunto, en este tema. Y bueno, ¿por dónde lo vamos a abordar? ¿Cómo le vamos a hacer para atender esta cuestión? Que pues también yo soy ciudadano, obviamente que el agua lo ocupamos, lo conozco muy bien, el problema del agua, desde cuando empecé mi vida como jefe de familia, pues oye, pues tenía que estar atento al agua y no me llegaban anoche, a medianoche llegaba el agua y supe lo que era padecerlo. Entonces también me preocupa, también me va a pegar a mí, a todos nos va a pegar, pero sí, pero el asunto, el tema requiere mucha seriedad. Es cuanto, compañeros. ¿Alguna participación más de algún regidor, regidora sobre el tema? La síndico municipal Raquel Mota. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a la voz del regidor Barrón porque pues es una preocupación no solamente como integrante de un cuerpo colegiado, sino al final no dejamos de ser ciudadanos y que no vemos una estrategia clara, pero lo peor aún, que nos está comiendo el tiempo y este problema se está agrandando. Sin el afán de exhibir a ninguna área, pero sí quiero ser muy clara y puntual, el día 14 de agosto de 2019 yo envié un oficio a su director general de CIAPA donde se le piden 11 rubros que si recordamos en la sesión celebrada el día 30 de julio en Cabildo, hicimos el acuerdo de que se nos iba a informar la situación que guarda la administración referente, pues aquí vamos a dar o ser aval. Dentro de estos 11 puntos, pues solamente contestaron algunos, no todos, por lo que no estamos, o al menos yo no estoy en condiciones de poder tomar una determinación, de poder aprobar un convenio de esta magnitud, porque al final es un tema financiero y como presidenta de la Comisión de Hacienda, pues tengo que ser muy responsable en esa parte. Aparte de que el área de tesorería del ayuntamiento, por pláticas que hemos tenido en corto, pues tampoco me dan o me dicen que tenemos alguna suficiencia presupuestaria como para decir que estamos en condiciones de poder ser aval, y menos en estas pues condiciones, ¿verdad? Entonces, pues me preocupa el que no se atienda con formalidad el tema de que la información que se solicite, que no es información inventada, que al final la tienen porque a diario la manejan en CIAPA, no la puedan pues enviar. Y qué pena y lamento que vengamos aquí a Cabildo y que tengamos a lo mejor que tomar una decisión y que esa decisión a lo mejor la tengamos que tomar en contra por falta de elementos y por falta de información. Al menos yo sí quiero manifestar que mi voto será en contra del convenio porque no tengo los elementos suficientes para poder dar un voto de confianza y sobre todo poner en juego las finanzas pues del ayuntamiento, y desde este espacio requerirle al área conducente que nos haga llegar la información para poder citar a todos los regidores y estar en condiciones pues de poder debatir y de poder preguntar en su momento y pues tomar cartas en el asunto. Es cuanto. Yo sí quisiera intervenir en el tema porque el asunto no es CIAPA. El tema es la actitud que asumieron los directivos de la Comisión Federal de Electricidad para cumplir un acuerdo que habíamos hecho con ellos el mes de febrero. El mes de febrero. Y el acuerdo era muy sencillo, era hacer un plan de pagos para cubrir la parte del adeudo que teníamos hasta la fecha, en el entendido de que CIAPA pagaría lo que pudiera pagar de acuerdo a sus ingresos, que eran 4 millones de pesos mensuales y lo doble en los meses de mayor recaudación. Se dijo ahí que no pondrían como
condición que también pagáramos la facturación normal, porque evidentemente no pudiéramos hacerlo, porque la facturación normal es de 8 millones de pesos mensuales, fundamentalmente por una cosa que no es atribuible a CIAPA ni al ayuntamiento, porque a partir de diciembre del 2017 las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad de temas industriales, y que ahí es donde metieron la energía de los pozos de agua de los municipios, se incrementaron en 70%. Y nuestra facturación se incrementó al 100% debido a que tenemos los 62 pozos funcionando. Por lo tanto, el incremento de la facturación fue cerca del 100%. Ese fue el tema. Nosotros no podemos pagar 12 millones de pesos, es imposible, no hay manera. Había que cubrir el adeudo hasta ahora y, esa es la segunda condición, comenzar a realizar las medidas técnicas suficientes para reducir el consumo de la energía y por lo tanto reducir el costo de la facturación. Eso implicaría en septiembre del 2021, cuando nosotros dejemos esta administración, el adeudo no sean 500 millones de pesos, sino sea lo que se vaya generando de este mes de agosto, que ya empezamos a pagar los 4 millones de pesos, hasta entonces, suponiendo que nosotros vamos a reducir el costo de la energía y, por eso estuvieron los diputados federales ahí, se pudiera generar y tramitar la reducción de las tarifas industriales para los pozos de agua. Es decir, la intención de la reunión era coadyuvar a que siguiéramos funcionando, pero que pagáramos y evidentemente le aportáramos a la Comisión Federal de Electricidad este recurso. Después de esa reunión, donde hasta plan de pago se hizo, hasta el compromiso de los diputados federales Pavel Jarero y Geraldine Ponce de plantear un punto de acuerdo y la gestión para poder reducir las tarifas industriales, la atención de varios senadores, entre ellos Miguel Ángel Mancera, que también habló con los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, fue en ese sentido. Cuando nosotros recibimos la propuesta del convenio, yo me supuse que lo que nos estaban mandando era un convenio de machote, es decir, si tú como empresa, como casa, como debes algo a la comisión, entonces te mandan un convenio donde estableces las mismas condiciones para todos tus deudores. Y bueno, y con eso implicaba la firma solidaria, la firma en pagaré, el aval solidario, y al aval si no pagas también te cortan la luz, las tasas de intereses que a mí me parece, el TIE más 9, por ejemplo, a mí me parece que ni en los pagarés de los que prestan dinero a rédito en los ranchos son tan altos, es TIE más 9, o sea, es prácticamente un interés de usura. Entonces, en esas condiciones, yo no entiendo, porque el espíritu del acuerdo ahí está, yo no entiendo por qué ellos, la Comisión Federal de Electricidad, cambia las condiciones del crédito, es decir, cambia las condiciones del acuerdo y del pago. No lo entiendo, o sea, la verdad, yo no sé si se trató de un engaño, si se trató de tratar de llegar a un acuerdo y de mantenernos con el pie en el cuello o con la espada en el cuello para cortárnosla. Es decir, mandan las cláusulas
que según ellos deben estar ahí, aunque por buena fe no nos las van a aplicar. Ni lo de intereses, ni lo del tema del TIE más 9, de los intereses o lo del tema del corte o de cualquier otro tema. Yo creo que en esas condiciones y en la manera como se ha platicado con ellos, no cabe la buena fe con ellos. Si nosotros firmamos, vamos a estar obligados legalmente a responder. Y en las condiciones en que se ha dado la negociación con ellos, no han respetado las condiciones que finalmente nosotros nos hicimos con ellos. ¿Cuál fue? Y yo planteé desde el principio de acuerdo, que nosotros pagaríamos los 4 millones de pesos el 20 de agosto. Y así lo hicimos. Pagamos el 16 de agosto el primer pago. Y les digo a los de CIAPA, y no vamos a dejar de seguir pagando de acuerdo al compromiso que hicimos. ¿Cómo le vamos a hacer? Que fue la pregunta. Es algo que deben resolver en CIAPA. Porque es un tema que necesariamente tiene que ver con los ingresos, y lo que está ocurriendo en nuestra ciudad es que hemos estado apretando a los deudores cada vez más, y han venido empresarios, periodistas, políticos, gente que dice que si es un ataque político el ir a cortarles el agua, cuando deben 10 años y no han pagado, deben 9,000 pesos, y que si es un ataque político. Digo, periodistas que dicen, no, ¿cómo es posible si yo soy amigo de ustedes y que no quieren pagar su factura de agua? Empresarios que dicen que están creando empleos y ¿por qué tienen que pagar su factura de agua? O sea, nos estamos enfrentando a una cultura de la corrupción y de la colusión, que toda la gente dice, ¿y por qué tengo que pagar el agua si el agua es gratis? Y que les ha funcionado durante muchísimos años. Yo creo que la estrategia, finalmente, no sé si como presidente de la Junta de Gobierno de CIAPA, porque no tengo cargo directivo, pero creo que es importante plantear la estrategia de manera clara al Cabildo y que CIAPA lo haga. La estrategia debe ser muy simple: no reducir el nivel de ingreso aún en los meses de menor recaudación, que es agosto, septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque agosto, septiembre y octubre la gente paga y gasta, sobre todo para la escuela de los niños, entonces, ese es un primer paso de la estrategia. No sé, y quiero entender, alguna vez me lo comentaron, que los ingresos tienen que ser mayores a 500,000 pesos diarios, de lunes a viernes, porque el sábado y domingo nadie paga, o el sábado paga muy poca gente, para que manteniéndose ese ritmo de ingresos se pueda pagar nómina, se pueda generar el pago de servicios de materiales, suministros que luego necesitamos para la conexión de drenajes o la conexión de agua o el trabajo de alguna fuga o algún asunto de esta naturaleza, gasolina, suministros, etcétera, que se tendrían que reducir al máximo. Y por supuesto que tú no puedes paralizar tampoco el organismo, porque pues entonces vamos a paralizarnos para pagar el crédito, o no el crédito, perdón, la deuda, e incluso el tema de recursos humanos. Nosotros tenemos que garantizar el pago de salarios, tenemos que garantizar al menos el funcionamiento mínimo del gasto corriente, y todo lo demás debemos
dedicarlo a juntar los 4 millones de pesos mensuales para pagar puntualmente, porque ese es nuestro candado legal y moral para que la Comisión Federal de Electricidad no nos venga a decirles vamos a cortar el servicio porque no nos han pagado. Por esa razón, yo le pedí al director de CIAPA y a los directivos que cubriéramos esa parte que nosotros nos habíamos comprometido, porque eso nos da la autoridad moral de decirles a ellos que nosotros sí estamos cumpliendo los acuerdos. Yo, la verdad, quisiera que en términos de lo que nuestros compañeros Carlos Barrón y la síndica municipal plantearon, que efectivamente en CIAPA nos expliquen esa estrategia, porque no hay otra. Digo, si yo tuviera una deuda personal o una deuda institucional de esa naturaleza, la única manera que hay que hacer para pagar es incrementando los ingresos y disminuyendo los egresos para reservar una parte fundamental para poder pagar dicho adeudo. ¿Mande? Y jurar melate, porque a lo mejor nos sacamos un premio de 100 millones de pesos y entonces se nos acaban los problemas. Entonces, ese es el tema. Es decir, a ver, vamos viendo la estrategia, mes a mes, día con día, hacer el objetivo de cuánto podemos recaudar en septiembre, cuánto en octubre, cuánto en noviembre, y ver en términos de gasto corriente cuánto vamos a gastar en sueldos y salarios, cuánto en gasto de suministros y cuánto vamos a destinar al pago de los adeudos financieros. Afortunadamente, y se los comento, CIAPA no se paralizaría porque hemos tenido éxito en las gestiones con Conagua para poder mantener, por ejemplo, el nivel de apoyo de los proyectos. Me informaban anoche, y yo espero que nos informen ya oficialmente, que de los recursos del crédito que nosotros sacamos, 20 millones de pesos estaban destinados a obras hidráulicas y decidimos ponerlo como contraparte en el programa que se llama Proagua en Conagua, para que Conagua nos pusiera otros 20 millones y me dicen que ya están aprobados. Todavía no se nos trae la autorización, pero eso significa que tendríamos 40 millones de pesos para obra, es decir, para pozos, para drenajes, para obras de agua en las diferentes colonias de nuestra ciudad, y no tendríamos la restricción de los polígonos del del fondo 3. O sea, el tema es que sí tendríamos que hacer obviamente un estudio muy bueno, porque ya los proyectos ya están, para poder que estos recursos estén bien invertidos, pero eso significa que CIAPA no se quedaría paralizado, pero si hay recursos que necesariamente se necesitan de gasto corriente para poder resolver este tema. Pero yo sí quisiera, bueno, que explicaran en un plan. Es que no sé, yo entiendo también a mi maestro Carlos Barrón, que seguramente nosotros lo desesperábamos cuando éramos estudiantes. O sea, tú solicitas algo y los muchachos te llevan otra cosa, ¿ya? Entonces, a ver, no, es que no dijera el maestro Julio López, el doctor Julio López, ¿no? Decía, a ver, no tanto rollo. Ustedes, los que vienen de las escuelas marxistas, son rolleros de profesión, ¿no? Lo que quiero es cómo aumenta los ingresos, cómo reduce los egresos y cómo vas a punto. Eran tres cosas, y eran tres cosas, así nomás. ¿Cómo vamos a aumentar los ingresos? Obviamente con una campaña para poder hacer que los morosos paguen. Y también, o sea, claramente decirles, bueno, apóyennos también ustedes, porque seguramente ya les cayeron eso que les digo, que los estamos atacando políticamente, porque mira qué
canijos, que paguen, y por supuesto que no los vamos a atacar políticamente ni económicamente, que paguen su deuda. Entonces, esos son temas que yo creo que hay que resolver, pero hay que plantearlo así, o sea, en términos de ingresos, ¿cuánto necesitamos de aquí a diciembre para poder pagar los 4 millones de pesos? Y ver si las metas se cumplieron o no. Ese yo creo que es lo que, conociendo pues a Carlos, que no es rollero, perdón, al regidor Carlos Barrón, perdón por la amistad y por la relación que tenemos de maestros, de compañeros y alumno maestro, que es lo que yo creo que se quiere. O sea, no se quiere una carpeta completa sobre el informe de CIAPA, no, es un plan para ver cómo sostener el pago de 4 millones de pesos, lo cual a mí también me interesa. Porque bueno, el ayuntamiento, al final de cuentas, firmemos el convenio o no, pues tenemos que mantener la cobertura de apoyo para que CIAPA no se colapse. Por otro lado, viendo los términos del convenio, yo la verdad no veo mucha voluntad de parte de la Comisión Federal de Electricidad para resolver el asunto tal y como acordamos en el mes de febrero o marzo pasado. Creo que coincido con Raquel, con la síndica municipal, con el regidor Carlos Barrón, que no firmemos este convenio, que votemos en contra de él, pero que también hagamos señalamientos muy claros a la comisión de parte del Cabildo para decirles, a ver, nosotros no podemos firmar un convenio que establezca que nosotros tengamos que pagar intereses sobre un tema de adeudo con una empresa pública. Esa es la primera. TIE más 9 me parece que es una barbaridad. Segundo, en el aval, y creo que ese ya lo quitaron, no pueden suspendernos los servicios al Ayuntamiento de Tepit, que no les debe absolutamente nada, ni a las oficinas, ni al alumbrado público, que era lo más grave. Digo, imagínense la ciudad sin agua y sin luz, pues estamos en guerra, es una ciudad sitiada, entonces tampoco podíamos aceptar. Firmar un pagaré, también me parece un tema digo, a mí me parece una película surrealista. ¿Ya? O sea, se supone que son funcionarios públicos que si bien tienen la meta de incrementar sus ingresos, no lo pueden hacer esquilmando a otros niveles de gobierno o a gobiernos que se supone que se están prestando un servicio que es el servicio de agua. Es un servicio a la comunidad. Y tercero o cuarto, la verdad, nosotros como ayuntamiento no les debemos nada a ellos. Tenemos el problema que CIAPA, nuestro organismo operador de agua, que es un organismo descentralizado, es quien les debe y nosotros estamos respaldándolos, pero no podemos comprometer la estabilidad del ayuntamiento y por supuesto la estabilidad de la ciudad para poder sostener al organismo operador. Pero tampoco, y eso lo he sido claro desde el principio del conflicto, no vamos a dejar que dejen a la población sin agua. Eso me parece una barbaridad porque según ellos, alguien dice no podemos restringir completamente el servicio. A ellos no les importa, es quitar el agua de los pozos implica afectar solamente en el acuaférico norte, el acuaférico sur, 100,000 personas. Entonces,
ese daño es un daño mayor, que trasciende cualquier relación entre un órgano de gobierno o un nivel de gobierno como el municipio con la propia Comisión Federal de Electricidad. El daño es mayor, parecería un acto de sabotaje de terroristas para poder atentar y amedrentar a la población. Entonces, no lo vamos a aceptar en ningún momento. Y bueno, y por último, este tema no es un tema solamente de nosotros. La Comisión Federal de Electricidad depende de un hilo a nivel nacional y a nivel local. Están enfrentando un tema de incremento de tarifas prácticamente al doble, y han culpado ellos al gobernador del estado de no gestionar el subsidio para las tarifas del norte de Nayarit. Y hacen ellos mismos, los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, han responsabilizado al gobernador de no hacer el trámite correspondiente. Cuando incluso el gobernador publicó en su muro que había estado con el presidente, que había realizado la gestión, que había y que por otro lado la Comisión Federal de Electricidad no había aplicado ningún subsidio a esta parte de Nayarit. Entonces, creo que hay un foco rojo de inestabilidad en la actuación de dicha empresa del Estado, y que finalmente eso es lo que yo veo, a generar un conflicto de inestabilidad, me parece que en todo el país. Entonces, pues en lo que concierne a nosotros, creo que deberíamos de hacer una respuesta oficial, no solamente quedarnos con el acta, sino yo les pediría que formáramos una comisión redactora para poder hacer una respuesta de por qué nosotros no podemos firmar los acuerdos del convenio tal y como nos lo entregan. Porque les digo, yo les puedo y les seguir cuestionando el tema a los compañeros de CIAPA, pero en realidad el tema central son los términos del convenio, que no los podemos firmar. Y yo les voy a reiterar, porque ese fue mi compromiso, que el CIAPA les cubrirá el plan de pagos que se firmó en la carta de intención. Eso es algo que nos va a seguir dando la autoridad moral para poder seguir negociando los términos del convenio, para que este convenio sea un convenio justo. Entonces, pues esa es mi explicación, mi consideración, mi reflexión sobre este tema, que les digo, es un tema que no atravesamos solamente el municipio de Tepic, y que la propia comisión, y ya me explicaron cómo, por ejemplo, nosotros nos quisieron poner en una nota nacional como el municipio que más debía a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es una nota falsa, porque hay municipios que deben mucho más que nosotros. Pero eso es lo que no nos debe de importar. Más bien lo que nos debe de importar es cómo nosotros podemos y debemos salir de este tema hasta donde sea posible. Tampoco vamos a ser imposibles. O sea, no podemos pagar los 190 millones de pesos o 170, hay que aclarar muy bien esa parte, porque yo lo que estoy pensando es que están sumando el gasto corriente, cuando esa parte no estaba de acuerdo. O sea, el adeudo central es hasta el momento en que firmamos la carta de intención. La otra parte es otra cosa, es otro adeudo. Sí.
Si la otra es otro adeudo, pero en la carta de intención, ahí claramente especifica qué es lo que se va a cubrir. Porque si no, sigue siendo las mismas trampas de ir mediante las letras chiquitas, incrementándolo la deuda, metiéndonos otras cláusulas y generando condiciones que la verdad, yo lo he dicho aquí, lo he dicho en el Congreso de la Unión, lo he dicho ante los medios, la verdad parecería que estamos negociando con extorsionadores. Entonces, pues esa es mi consideración, no sé ustedes si tienen alguna consideración, los compañeros de CIAPA, el regidor Carlos Barrón tiene la palabra. Bueno, primeramente, sí me queda claro que en agua potable el ayuntamiento está en otro nivel, no el que recibimos. Bueno, ya menos gente se queja, pero de todas maneras hay deficiencias, ¿eh? Y creo que también Javier, a través de la Asociación de Presidentes Municipales, pues está haciendo lo propio, o sea, lo conducente. Pero bueno, esta situación, y ahora sí, como en la vez anterior comentaba, no, es que yo tengo oficio en negociar. Pues yo estudié para trabajar en el gobierno, o sea, la maestría en economía del sector público. Entonces, para eso estoy, y durante toda mi vida he sido servidor público del gobierno federal, estatal y municipal, y maestro en finanzas públicas, donde tengo nociones, no soy especialista. Pero el asunto aquí es, por ejemplo, en el convenio anterior, el del año pasado, la CFE le hace las mismas recomendaciones. Yo me voy a lo técnico, no a lo político. Le hacen las mismas recomendaciones. Ahorra energía para las máquinas en las horas pico. Ahora, no puede parar todas las máquinas, no están capacitados para eso, pero necesitamos los números. ¿Por qué con los números? Con lo que estás haciendo, ¿cuánto te vas a ahorrar mensualmente? ¿Cuánto? Que 1 millón de pesos. Ok, ya le ponemos un número. Con eso vamos a acabar las discusiones. En cartera vencida, ¿cuánto vas a recuperar mensualmente? Nos mandaron un escrito técnico sobre la cuestión de las redes. Son puras palabras. No dice ni cuánto va a costar, ni cuánto te vas a ahorrar. ¿Cuáles son tus ingresos? Porque eso no lo sabemos. En fin, tiene que ir señalándonos en cada rubro hasta dónde puede ser posible que ellos recauden, generen ingresos o disminuyan gastos. Y ya después, yo siento que necesitamos también el dictamen de la tesorería, que nos digan, a ver, yo no he visto al tesorero o al área de tesorería que nos digan si estamos en capacidad o no. Entonces, a mí me ha tocado negociar, pero es en esos términos. O sea, mira, comisión, yo voy a ahorrar en esto, voy a ahorrar en esto otro, voy a generar más ingresos, no voy a dar descuentos por el pago anticipado, o lo voy a reducir. Voy a hacer esto. Esto es lo que puedo yo obtener. O sea, pero puedes hacer una proyección de cuánto puedes obtener de distintos rubros. Y con eso vas a negociar con la comisión. Oye, mira, esta es mi situación real, esta es la capacidad que yo tengo, entiéndelo. Porque anteriormente la comisión no podía suspender el servicio de agua potable ni de alumbrado público. Así estaba en la ley. Ahora sí, a partir de 2007, 2008, te avisan con 3 meses de anticipación y te pueden suspender. No lo pueden suspender ni en hospitales ni en la cárcel. Entonces,
Pero en materia de agua potable hubo cambios y de alumbrado público, y ahora sí dice, sí podemos suspender. Pero también tenemos que llevar elementos para negociar. O sea, técnicamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Económicamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Financieramente, ¿qué es lo que puedo hacer? Y les digo, el año pasado les dio la recomendación la comisión, y estoy seguro que ya se las dio desde hace fácil 10 años, y no han adoptado ninguna de ellas. Entonces, eso es lo que pide, más eficiencia administrativa. Y obviamente, pues, tenemos que entrarle todos a decir, se elevaron las tarifas en un 100%, bueno, se elevó el consumo porque ahora hay más pozos funcionando, porque cambiaron el contrato y porque elevaron las tarifas. Entonces, se elevaron las tarifas en un 100%. ¿Quién va a pagar? Pues vamos a pagar todos los ciudadanos. No hay de otra. No va a haber descuentos aquí, no va a haber descuentos allá. ¿Cuánto necesitamos quitar del descuento del predial para orientarlo hacia APA? Yo creo que con esos elementos es factible negociar con la comisión, pero sin números, yo digo, los números acaban todas las discusiones. Sin números, aquí vamos a seguir y a seguir y a seguir, ¿no? Y pues ellos tienen los números, pero no vemos por dónde tienen. Y bueno, dijo el presidente, ya tengo un año diciendo que eran los del anterior, ahora es responsabilidad de nosotros y nosotros ya tenemos 2 años. Y además, también dijo el presidente, ellos hacen su chamba, yo también estoy haciendo mi chamba de regidor. Tener que dar cuenta a la ciudadanía de cuando ve uno que las cosas, al menos no las comprende uno, ¿no? Entonces, la cuestión es para trabajar, para sacar esto adelante. Para mí sería muy fácil salir y declarar a los medios y puedo hacerlo de manera estruendosa, pero nunca ha sido mi propósito. Mi propósito es ponerle orden y ayudarlos, pues, o sea, porque también nosotros tenemos que entrarle. Es decir, no, los regidores acordaron esto, no, estamos apoyando, los regidores, se va a ver menos subsidios para poder pagar los servicios de agua potable. Ese es el sentido de la preocupación que varios regidores me han compartido. Pero como me dicen, bueno, pues usted maneja un poco ahí los números y esas cosas, pero sí hay preocupación generalizada, ¿eh? O sea, me lo han dicho los compañeros, que esto está muy complicado. Y yo, pues, claramente también estamos al pendiente, incluso con lo del préstamo, porque estamos platicando con el síndico también, como de la Comisión de Hacienda, ya están haciendo obras y quedamos que nos iban a avisar mensualmente, no nos han avisado nada. O sea, al final de cuentas, nos están haciendo a un lado de las decisiones que son las que nos competen. O sea, en una empresa privada, pues nosotros seríamos como el consejo de administración, entonces tenemos que estar enterados. Pero ya se están haciendo licitaciones y nosotros todavía no estamos ni siquiera informados, mucho menos autorizados. Entonces, hay cuestiones pues, que nosotros nos preocupan porque esto está muy, bueno, lo decía Paz, lo que ahorita nos tiene más, sobre todo, debemos de tener la visión clara hasta dónde podemos pagar. Yo creo que con los números, qué es lo que va a hacer CIAPA, qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento, qué es lo que tenemos que hacer los regidores, nos repartimos el trabajo para poder sacar esto adelante. Es cuanto, compañeros. La regidora Carmen. A mí nada más me gustaría agregar que sí tuviera la responsabilidad el director del CIAPA de dar la información que se le está solicitando
y aparte que cumpla con el compromiso que él quedó que en 15 días nos iba a tener a todos informados, cosa que no ha hecho a la fecha, y también que les conteste y les dé información que se les solicita, que no la dé incompleta, que la dé como debe de ser. Él sabe que no la está dando como corresponde y que nos haga el favor de lo más pronto posible hacernos llegar qué es lo que piensa hacer también para bajar el rezago, que es demasiado alto y no nos ha presentado nada referente a eso. Es cuanto. Gracias, regidor. Pues si no hay alguna otra opinión, yo sugiero que este punto lo declaremos en moción, es decir, no votemos sobre el tema del convenio, sino que lo regresemos y pedirle que el acuerdo sea pedir a CIAPA un informe de así clarito, la estrategia de los ingresos y del manejo de los gastos para poder garantizar el pago del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a lo convenido en la carta de intención. Y también que nosotros como ayuntamiento hagamos un pronunciamiento de cómo y de qué manera nosotros podríamos coadyuvar a ello. Digo, las cosas están muy claras, hay que seguir sosteniendo el principio de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad de pagar esta parte del adeudo, porque si no lo hacemos, digo, el tema se nos va a ir para otro lado y se va a convertir en un asunto político, administrativo, legal, de todo tipo. Pero creo que es muy importante que el ayuntamiento también tengamos un pronunciamiento acerca de qué podemos hacer para poder apoyar a CIAPA en este sentido. Entonces, si ustedes lo consideran, votaríamos el de no suscribir el convenio, ni siquiera si lo rechazamos o lo aceptamos, sino que se solicitaría la información a CIAPA para poder determinar si este acuerdo se puede cumplir financieramente o no, y que se nos presente la estrategia financiera para ello, y no entrarle al estudio a fondo de cada una de las cláusulas que este convenio representa, porque en principio lo que debemos saber es si se puede pagar o no en términos financieros. Entonces, quien esté de acuerdo con esta propuesta que ha sido manifestada por varios regidores y por su servidor, hagan el favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien se abstenga, gracias. Informo, presidente, que la propuesta sobre el convenio entre CFE y CIAPA sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad por el honorable Cabildo. Sí, gracias. Que fue el tema de solicitar la información y declarar suspendida la discusión sobre el convenio. Bien, para dar continuidad al tercer punto del orden del día, solicito al secretario dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo que resuelve la solicitud de jubilación de 19 trabajadores del Ayuntamiento Constitucional de Tepic. Atiendo tu encargo, señor presidente. Me permito dar lectura al dictamen. Le pido autorización al honorable Cabildo para leer los puntos de acuerdo. Primero, el honorable 41º Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, autoriza la jubilación de 19 trabajadores por haber cumplido con el requisito de los años laborados a su servicio conforme se describe a continuación. Viene un recuadro con los nombres
y la antigüedad de cada trabajador. Transitorios. Único. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del Honorable 41º Ayuntamiento Constitucional de Tepic. Es cuanto, regidores y presidente municipal. De manera así breve, comentarles que hicimos Comisiones Unidas, Hacienda y Cuenta Pública, Sanidad, Seguridad, Trabajo y Asistencia Social. Y bueno, yo solamente quiero reiterar que el ayuntamiento ha sido respetuoso de los derechos laborales de los trabajadores, pues con el pago puntual de sus quincenas, además de pagar rezagos de otras administraciones. Seguiremos cumpliendo pues en la medida de las posibilidades y sobre todo respetando la dirigencia sindical. Y pues bueno, hemos estado cumpliendo en tiempo y forma como se nos ha solicitado y un derecho pues que tienen los trabajadores. Es cuanto. Gracias, síndico municipal. ¿Alguna otra participación? Ya no hay ronda de oradores, presidente municipal. Bien, se pone a su consideración entonces dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo que resuelve la solicitud de jubilación de 19 trabajadores del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepic. Quien esté de acuerdo, hagan el favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien se abstenga. Te informo, presidente, que el dictamen sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad por el Honorable Cabildo. Bien, para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, solicito al secretario dar lectura al dictamen relativo a la solicitud para autorizar la consulta pública del plan parcial de urbanización del Parque Agroindustrial Fruxo. Me pide, presidente, el uso de la voz tanto el regidor Teo como la regidora Noelia antes de leer el dictamen. Sí, me gustaría pedir un receso para poder tocar a profundidad unos temas y algunas cosas que me gustaría que lo debatiéramos los regidores junto con el presidente, y pedirle pues que fuera de la manera, a ver si nos podríamos quedar solos en la sala unos minutos para poder debatir unos puntos. A ver, perdón, sí, por una sencilla razón. A ver, yo le agradezco a la regidora que lo haya planteado. Hay un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y hay un alcance que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología hizo después de la presentación del dictamen. Como el dictamen viene en un sentido y el alcance lo que hace, de acuerdo a lo que vi, es para poder subsanar las deficiencias que se plantean en el dictamen. Yo quisiera o preferiría mejor que hiciéramos un receso para comentarlo o regresarlo a comisiones, como lo está planteando la síndica, para que puedan, porque si aquí tomamos una determinación sobre el tema, entonces habría que volver a realizar el proceso. Y si nos ponemos a discutir sobre el alcance que está planteando de GEDUE, quizá se nos pueda ir más tiempo en la discusión del alcance que en la discusión del propio tema. Yo, entonces, más bien pongo a su consideración si hacemos el receso y regresamos a discutirlo o lo mandamos de nuevo a la comisión para que puedan discutir
la nueva documentación que se presenta y entonces realizar su dictamen correspondiente. Independientemente de lo que se decida, yo agradezco primeramente a los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano el que hayan, porque ya se hizo una reunión y por eso surge el dictamen. Entonces yo agradezco a cada uno de los integrantes de la comisión y lo mencioné antes de que iniciara la sesión porque se me acercó el arquitecto Michel y lo quiero dejar de manifiesto y públicamente, porque no nada más es con este tema. Hay muchos temas que me ha tornado el secretario del ayuntamiento y han estado atorados, se me ha señalado, no nada más a un servidor, a integrantes de la comisión, el por qué estamos detenidos. Y yo sí quiero dejarlo de manifiesto, independientemente de lo que decida este cabildo, decirles que es la razón. He solicitado la información en tiempo, he solicitado la información cuando a mí me turna el secretario, como debe de ser, ¿verdad? Entonces, a veces la empresa, a veces dependencias técnicas, las ejecutoras, las mismas que tienen que entregar la información y no la hacen llegar en tiempo. Y bueno, yo lo quise dejar como antecedente, presidente, porque pues no podemos dictaminar si yo, o sea, no puedo, no tengo la información y me llama el secretario y nos llama la empresa y nos llaman compañeros regidores. Digo, espérate, pues ¿cómo dictamino si no puedo contar con la información? Entonces, adelante. Pues sí, pues ya lo quería regresar. El asunto aquí es, pues está en medio la ley de fomento a la competitividad, que es la que se tiene que aplicar. Obvio, ya ahorita, digamos, la responsabilidad pues es síndico, presidente, secretario y creo que también el tesorero. Se emite un dictamen donde el dictamen generalmente lo elabora el gobierno del estado porque son 7 integrantes, nomás la síndico y el presidente son los del ayuntamiento, entonces realmente lo que digan ellos es lo que se hace. Ahora, el asunto aquí me llama la atención pues porque independientemente del origen, es el principal desarrollo agroindustrial del municipio. Y desde que aquella vez que dijo Lucio un ejemplo, le dijeron Metsibruta, pero le digo, no, con el que se va a aplicar es con Frutzo, ¿no? Y entonces, el asunto aquí lo que yo veo es, en otros municipios tienen un área específica para darle la tramitología a las grandes inversiones, porque vale la pena. Y también en el entorno no hay consultores que tengan la experiencia para una inversión de esta naturaleza. Entonces está un poco, yo lo veo, dije, no, pues entonces aquí está medio trabado. Platiqué con algunos consultores y entonces veo que no hay la suficiente experiencia. Pero, o sea, al municipio le conviene, es lo que sucede con Bahía de Banderas. Bahía de Banderas pues, empezaron con un hotel, 2 hoteles, pero ahorita tiene un montón de hoteles, ya pasaron los 10 años que les da la ley de fomento a la competitividad y ya están enterando al ayuntamiento. Y el impuesto predial y entre otros impuestos, entonces Bahía de Banderas es uno de los municipios que tienen más ingresos propios en todo el país. Entonces por eso es un tema muy importante. Yo creo que va a ser el más importante de esta administración. Y yo creo que sí es muy sano regresarlo a comisiones. Incluso yo le decía a la compañera regidora Noemí, es que te toca también, es de desarrollo económico, promoción económica. Sí, entonces creo que vale la pena, es un aprendizaje que debemos de tener todos, y pues por el bien nuevamente del municipio, porque ahí puede, vamos, detonar pues otro tipo de negocios, no solo el proceso primario. Entonces yo también estaría totalmente de acuerdo en que pase a comisiones. Gracias, Disculpen, regidor. pero no. Carlos Barrón. No sé si hay alguna otra opinión de parte de nuestras compañeras, compañeros regidores.
Los compañeros, miembros de la comisión y el propio Cabildo saben que yo quiero tener los expedientes siempre completos para poderles hacer llegar la información. Es nada más eso. Yo pienso que eso no es cuestión, se ha estado poniendo sobre la mesa, pues tan es así que ahorita el tema de CFE fue por esa razón, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, yo lo dejo aquí en la mesa también para que no crean, o sea, que es algo de que no es personal y yo no quiero que esto, es un proyecto que no pretendo aprobar. Es para tener bueno, me he manifestado de manera muy responsable con este cabildo y lo quiero seguir haciendo, hacerles llegar en tiempo la información de acuerdo a lo del procedimiento. Nada más, es cuanto. Gracias, regidor Aristeo Preciado. A ver, sí quisiera que pusiéramos tiempos, incluyendo para el tema de CIAPA. O sea, que no pase la próxima semana. En una observación respetuosa a las comisiones, porque tanto el tema de CIAPA tiene que irse fluyendo y resolviendo, como este tema también, porque finalmente no nos queremos ver envueltos en la situación de que en el flujo de las inversiones en el Estado y sobre todo en el municipio de Tepic, nosotros seamos el obstáculo. Más bien, estudiemos bien el tema, estudiemos bien el asunto. Me parece bien regresar a comisiones e incorporar a la Comisión de Desarrollo Económico para que pudiéramos abordar el tema desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? Entonces, si ustedes están de acuerdo, si no tienen alguna otra opinión, pongo su consideración regresar el dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano, al cual se incorporaría la Comisión de Desarrollo Económico para analizar el alcance que hizo llegar la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y los elementos que plantea también el regidor Carlos Barrón de la Ley de Competitividad del Estado. Entonces, perdón, la regidora. Preguntar si se le ha dado seguimiento al tema de panteones ejidales, porque la gente ya estaba un poco desesperada. En ese sentido, quedamos que en la sesión pasada se iba a dar respuesta. Entonces, aprovechando que va a haber comisiones unidas, que se aproveche ese tema, porque sí es preocupante la situación en los pueblos, de que ya no los dejan llevar a sus cuerpos a los panteones que hay muy alejados. Entonces ellos necesitan que el ayuntamiento intervenga para darle seguimiento a la tramitología o se les haga un poco más fácil. Ellos ya cuentan con los terrenos, ya tienen la autorización ejidal de los terrenos, nada más que por parte del ayuntamiento se le dé el trámite que correspondiente para que ellos puedan ya decir, este es nuestro panteón. Entonces, sí, pedirles, aprovechando la oportunidad y las comisiones que tienen, intervengan y tomen en consideración este punto que quedó pendiente desde 2 sesiones anteriores. Gracias, presidente. Bien. Votamos entonces, poner a su consideración el regreso del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología para verlo en comisiones unidas y en un entorno donde también se vea lo de la ley de la competitividad. Supongo que la regidora Noelia declinaría la idea de hacer ahorita, ¿verdad? Para hacer un análisis mejor. Entonces, quien esté de acuerdo, hagan el favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien se abstenga. Y también hago eco del llamado de la regidora Carmen Ábalos de ver el tema de panteones, pero incluso que veamos el tema de panteones de Tepic. No solamente, o sea, también lo de los panteones ejidales, pero hay que recordar
que tenemos también la misma crisis de espacios en los panteones en nuestra ciudad. Entonces sí tenemos que también ver ese tema en adelante. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, que es la clausura de la primera sesión de este día, y pasaríamos a la segunda sesión.